ese conocimiento humano no redimido de parte de Dios, sino que proviene realmente de esos hombres sabios terrenales que obtuvieron la sabiduría humana, no la sabiduría de Dios. Por eso está hablando Santiago en el verso número 13, diciendo: ¿quién es sabio entre vosotros? Haciendo una pregunta: ¿quién es sabio? Pero mi hermano está hablando ahora el verso número 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Imagínense, está hablando de celos, no los celos que hay entre dos personas. Está hablando de unos celos, dice la Biblia ahí, mi hermano, acerca de este tipo de celos amargos. No son dulces esos celos, sino que dice: y contención en vuestro corazón. Ahora vemos, mi hermano, como esta sabiduría terrenal humana no ha sido redimida de parte de Dios, sino que por lo tanto ese tipo de sabiduría resulta siendo y es dañino para las relaciones interpersonales. ¿Sabe por qué es dañino? Porque no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y si van a ver que vamos a llegar más adelante leyendo que en Santiago dice que es animal y es diabólica. Usted se metió en su mente, dijo: a Chucky, el muñeco diabólico, ¿verdad? La película, no. Pero la Biblia habla de la sabiduría diabólica que no proviene de Dios. Pero aquí entonces vemos que es dañino para todo tipo de relaciones, porque no es una sabiduría de lo alto, sino que es terrenal. Entonces, mi hermano, eso significa que nosotros como cristianos realmente debemos de estar atentos a ese tipo de sabiduría, que muchas veces va a querer infiltrarse dentro de la iglesia o dentro de nosotros mismos. Y usted va a decir, como le dicen a uno: usted le pidió la dirección a Dios. Sí, Dios ya me dio la sabiduría, pero a veces ese tipo de sabiduría no proviene de Dios. Y a veces, muchas veces se confunde la sabiduría con la inteligencia, que no es igual. Y a veces confundimos eso. Y también muchas veces el enemigo quiere y trata de engañar a los cristianos. Y por eso hoy debemos de estar atentos, porque a veces ese tipo de sabiduría va a querer posicionarse no solo dentro de la iglesia, sino que en nosotros mismos, que somos los mismos que formamos la iglesia, en los líderes, en la iglesia, todo aquel que está en la que formamos el cuerpo de Cristo, a veces va a querer introducirse como una herejía, algo engañoso, y usted va a decir: sí, esta sabiduría es la que proviene de Dios. Pero a veces no es la sabiduría de Dios, sino que es la sabiduría que está reinando en este mundo actual. Y decimos: sí, esto es lo que Dios quería para mí, ¿verdad? Pero a veces no es la sabiduría correcta. Sigamos leyendo el verso número 14. Nos quedamos donde dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aleluya. Ahora vamos a ver las características acerca de la sabiduría terrenal que está hablando Santiago, que es humana. Vamos a ver sus características, como estamos leyendo en el verso 14. Trasladémonos al versículo número 15. Ahora miremos sus características de esta sabiduría terrenal. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y ahí empieza hablando, mire, 3 palabras: sino terrenal, animal y diabólica. Qué miedo, dijo usted, porque es diabólica. No, es terrenal, animal
diabólica. Vamos a ver sus características de este tipo de sabiduría. Lo primero que está hablando Santiago es terrenal. Como ya vimos que no procede de Dios, sino que procede de este mundo, de este sistema que está engañando bajo Satanás a la humanidad entera, haciéndole pensar que tienen la sabiduría de Dios, pero están equivocados. Lo terrenal, vemos, mi hermano, pues no proviene de Dios, sino de este mundo. Este tipo de sabiduría terrenal no proviene de Dios, sino que proviene de este mundo. Y de este mundo, no solo de este mundo, sino de las filosofías, de las ciencias, mi hermano. De este tipo de sabiduría muchas veces hoy se confunde actualmente. Incluso se confunde, como les dije, la inteligencia con la sabiduría. Se confunde, ¿verdad? Cuando una persona